Muy buenos días, soy Rubén Fidalgo y el protagonista de esta videoprueba en autoocasión es el Volkswagen Polo GTI. Si la gama del Volkswagen Polo arranca en 22.000 euros, este se nos va hasta los 32.000 y esta unidad en concreto se nos va hasta los 36.000 con extras como la pintura metalizada, las llantas de 18 pulgadas, el paquete de equipamiento interior, etc. ¿Merece la pena gastarse 36.000 euros en un Volkswagen Polo aunque tenga 207 caballos? Bueno, pues lo vamos a ver ahora. Lógicamente, esos 10.000 euros de diferencia que hay entre un Polo básico y el GTI tienen que estar en algún sitio. Y lo primero es lo más visible, es decir, su apariencia externa. ¿En qué varía este GTI con respecto al resto de los Polos? Bueno, pues tenemos los faros con este filo en color rojo que se prolonga todo por la calandra y que además queda muy llamativo porque la luz de marcha diurna, la luz de población, se prolonga de lado a lado. Las luces de marcha diurna con ese guiño hacia el ajedrezado de las banderas a cuadros de los finales de carrera, un faldón con una entrada de aire más prominente y también algo más bajo para reducir el flujo de aire que se cuela por debajo del coche. Estos labios en el spoiler, en fin, estéticamente la verdad es que el coche, sin ser estridente, sí que llama la atención porque se ve, pues eso, más máquina que un Polo normal. En cuanto a los faros, son full LED, además con tecnología adaptativa. La cámara que tenemos en el parabrisas nos va a ir apagando los LEDs que correspondan para evitar que deslumbremos al tráfico contrario, mientras mantenemos la máxima huella de luz sobre la carretera. La iluminación es buena, el sistema de luz adaptativa, como siempre, detecta muy mal sobre todo a los camiones, así que o los camiones suben la intensidad de las luces de gálibo que llevan sobre el techo para que este tipo de sistemas los puedan leer correctamente, o mientras tanto estos sistemas van a seguir fallando una barbaridad. De nuevo, la tecnología parece que va un poquito por delante del reglamento. En fin, como digo, el coche tiene una apariencia muy pintona, la iluminación es buena, aunque el asistente no funciona excesivamente bien, y sí que se ve un Polo distinto al resto. En esta vista lateral del Volkswagen Polo es donde más vemos cómo ha crecido este modelo. De hecho, ya mide más que la primera generación del Volkswagen Golf, 4,07 metros de largo exactamente. En este acabado GTI lo podemos distinguir por esa talonera, ese filo de goma negro que recorre los faldones delante a atrás y que se ven también aquí en el paragolpes trasero. Esta unidad monta las llantas opcionales de 18 pulgadas, de serie viene con una llanta de 17 más que de sobra para las prestaciones y el peso del coche, con neumáticos de medidas 215/40, muy poquito perfil. Otro detalle, este acabado en negro brillante del filo del spoiler trasero y las luces traseras un poquito oscurecidas, como veremos después cuando hablemos de la vista trasera. Los ajustes y acabados son muy buenos, lo que sí que me he encontrado son diferencias de tono entre las partes plásticas y las metálicas. En la vista trasera del Volkswagen Polo GTI la verdad es que tenemos un coche bien proporcionado. Pese a su compacidad, es un coche con unas formas que hacen que parezca bastante más coche de lo que en realidad es. Al final estamos hablando de que sus medidas son similares a las de la primera generación del Volkswagen Golf, incluso algo más grandes. 1,75 m de ancho, 1,43 m de alto, es bastante alto la verdad. En el acabado GTI tenemos las luces traseras ligeramente ahumadas, el logo de GTI inevitable bajo el logotipo de Volkswagen. Esta parte de abajo con este falso difusor que le da un toque más deportivo y un spoiler ligeramente más grande sobre la luneta. El portón nos deja un acceso muy cómodo al maletero de 351 litros de capacidad. Perdemos la posibilidad de tener doble fondo al tener aquí un subwoofer que nos ocupa bastante espacio, y la batería se ha traído hasta la parte trasera para mejorar el reparto de pesos. Otro detalle llamativo, tenemos los intermitentes secuenciales en esta parte trasera, y si necesitamos abatir los respaldos traseros basta con quitar estas cuerdas. Estos topes la verdad es que son algo frágiles. No tenemos tapizado el marco de la luna trasera, de nuevo un detalle algo cutre en un coche de este precio. Retiramos la bandeja, bajamos el reposacabezas y, liberando los bloqueos, abatimos los respaldos traseros
por mitades asimétricas que nos dejan un suelo prácticamente plano. Sin lugar a dudas, uno de los grandes protagonistas de este Volkswagen Polo GTI es el motor. Bajo el capó lo que tenemos es el motor de 4 cilindros de 2 litros del grupo Volkswagen, 207 caballos con esta configuración, y gracias a la sobrealimentación lo más espectacular es que tiene un par motor de nada menos que 320 Nm que está disponible desde 1500 hasta 4500 revoluciones por minuto. Esto hace que su respuesta sea contundente en un amplio margen de revoluciones, lo cual facilita la conducción. Caja de cambios automática de 7 marchas y, a diferencia del Hyundai i20, tal vez su principal rival, no tiene diferencial autoblocante. Lo que tiene es el sistema XDS, que es como una especie de autoblocante electrónico. En el vídeo de para qué sirve el diferencial autoblocante os explicamos que de lo que se trata es de que toda la fuerza se vaya hacia la rueda que patina. Aquí lo que hacen, en lugar de tener un diferencial mecánico, es que el sistema de ABS va a frenar la rueda que detecta que se está embalando, de forma que al trabar esa rueda inmediatamente el par se va a ir a la opuesta, de forma que hace un efecto similar al del autoblocante, aunque eso sí, a base de someter a mogollón de esfuerzo a los frenos, consumir pastillas, y aparte también va a hacer que el tacto del freno cambie un poco. Luego os lo explico. Al abrir las puertas de este Volkswagen Polo GTI nos vamos a encontrar con unos plásticos un poco decepcionantes, todos ellos rígidos. Eso sí, tenemos aquí una pequeña luz LED que nos va a iluminar por la noche y nos da un aspecto más acogedor, y también el reposabrazos acolchado. Nos va a gustar más lo que veamos cuando dirijamos nuestra vista hacia los asientos. Aquí nos vamos a encontrar con la tapicería ya característica de los GTI de Volkswagen, con esa tela escocesa y los pespuntes en rojo en las costuras de los asientos. La verdad es que los asientos recogen muy bien el cuerpo, son muy cómodos y nos sujetan bien. Palanca de freno de mano tradicional, los pespuntes en rojo también en el selector del cambio, que tiene ese borde rojo también a juego con lo que nos vamos a encontrar en el volante con las siglas GTI. Aquí tenemos una panorámica del salpicadero del Volkswagen Polo. Como veis, ha variado muy poco tras este lavado de cara. Los ajustes y acabados, bueno, no están mal, aunque con la suspensión tan rígida ya empiezan a aparecer algunos grillos. La consola central, de la que os hablaré después más en detalle, palanca del freno de mano tradicional, el posavasos, etc. Esta es la perspectiva que tiene el conductor del Volkswagen Polo GTI. Como veis, los mandos están muy a mano. Además, esta parte de la consola está ligeramente orientada hacia el conductor, los mandos de la climatización. El volante con muy buen tacto. No me gusta demasiado el achatamiento en la parte baja, pero bueno, la verdad es que es muy leve, con lo cual no molesta demasiado. Las teclas de tipo áptico, que son más incómodas de manejar que las teclas convencionales. Prefiero las ruletas para subir y bajar el volumen o aumentar la velocidad del control de crucero que este tipo de teclas ápticas, que la verdad es que, como no tienen apenas relieve, son muy difíciles de identificar simplemente con el tacto, mientras que las otras resultan mucho más cómodas y fáciles de identificar simplemente a medida que acercamos el dedo hacia ellas. Todos los mandos, como digo, están muy a mano y la verdad es que el puesto de conducción es ejemplar. El cuadro de instrumentos completamente digital del grupo Volkswagen, la verdad es que es de los que mejor resueltos está, porque me muestra mucha información muy variada y además nos la muestra en formatos muy diferentes, todos ellos con la información básica muy nítida, pero, como digo, en formas muy distintas, que cada uno tiene su gusto y la puede encontrar más atractiva o más fácil de encontrar la información en ella. Aparte de eso, pues eso, podemos modificar todo lo que veamos en la parte central, ver la información de audio del teléfono, el estado del vehículo, las funciones de los sistemas de asistencia a la conducción, etc. La verdad es que la información es muy completa y se muestra en formas muy nítidas. En esta parte de la consola central ha habido cambios tras el restyling que han realizado en el Volkswagen Polo. Tenemos una pantalla de 10,2 pulgadas, mejor integrada, con teclas táctiles que, aunque sean táctiles, la verdad es que se manejan muy bien, porque los iconos, como veis, pues resultan enormes, ¿de acuerdo? Con lo cual sí que podemos manejar todo de forma muy cómoda. Además, la respuesta de la pantalla es muy rápida. Un poco más abajo tenemos los mandos de la climatización. Antes eran de ruleta, mucho más fáciles de manejar que estos táctiles, pero al menos en este caso sí que están iluminadas las teclas, no como en el Golf o en el Volkswagen Polo, que son absolutamente invisibles por la noche. Más abajo tenemos el puerto de carga inalámbrico, el selector del cambio y las teclas para activar y desactivar el Start Stop, el control de estabilidad, los modos de conducción, el asistente de aparcamiento. En cuanto a los modos de conducción, bueno, pues tenemos la posibilidad del modo Eco, que activa la rueda libre y busca la máxima economía; normal, que busca un compromiso entre prestaciones; y economía Sport, que lógicamente busca las máximas prestaciones;
y el individual, en el que podemos modificar los distintos aspectos que varían con los modos de conducción, que son la dureza de la dirección, como veis, entre normal y sport, la dureza de la suspensión, la sensibilidad del pedal del acelerador, la sonoridad del motor, la respuesta de la caja de cambios, etc. Aquí podemos ponerlo a nuestro gusto. Personalmente, ¿cómo es como más me gusta? Bueno, pues la dirección en modo normal, el tren de rodaje en modo normal, la propulsión en modo sport, el sonido del motor en modo normal. La verdad es que ya tengo una edad en la que no me hace demasiada gracia el ir haciendo demasiado ruido por ahí, y la climatización en modo normal. Así la tenemos ya lista a nuestro gusto. No hace falta que tengamos un SUV para que entrar y salir de un coche sea cómodo. En este caso el Volkswagen Polo, la verdad es que tiene un acceso muy cómodo, el umbral no es demasiado alto, y una vez dentro es muy fácil conseguir la postura ideal de conducción. Tenemos un asiento regulable en altura, también la columna de dirección regulable tanto en altura como en profundidad, y además con muy buenos recorridos. El volante tiene muy buen tacto, los mandos están bien colocados, y la verdad es que se viaja muy bien aquí, y además se domina muy bien el vehículo. Los mismos plásticos rígidos en todo el panel, ni siquiera tapizado el reposabrazos, y tampoco tenemos iluminación, ni siquiera un embellecedor en el marco del tirador de puerta. Insisto que en un coche de 30 y pico mil euros me parece un poco rácano. La tapicería, eso sí, muy buena. De nuevo, los asientos traseros son bastante cómodos, y el espacio para las piernas, bueno, el normal en esta categoría. Como veis, disponemos de tomas USB para los dispositivos que lleven los pasajeros traseros. La altura también es cómoda para entrar y salir de las plazas traseras, aunque eso sí, la puerta es algo pequeña, y como tampoco tenemos demasiado espacio donde meter las piernas, resulta algo más incómodo. Eso sí, una vez dentro, el espacio para las piernas, bueno, no me rozan con el respaldo delantero por la mínima. Ya veis que ya no me entran ni siquiera los dedos entre las rodillas y el respaldo delantero. La altura para la cabeza sí que es muy buena, y la anchura, bueno, pues no está mal dentro de su categoría, aunque lógicamente 3 adultos aquí detrás viajan con apreturas. Pero bueno, insisto en que esto es inevitable en un coche del segmento B como el Volkswagen Polo. Muy bien, lo hemos visto por fuera y por dentro. Vamos a ver ahora cómo se conduce. Y os pido disculpas porque, así como en la prueba del Hyundai Kona en el circuito de Pastoriza, llovió una barbaridad, pero al menos paró durante algún tiempo y pude hacer algunas tomas. Esta vez, el día que estuve en Pastoriza, fue absolutamente imposible grabar. La cámara dentro del coche se me empañaba por la humedad que había. En fin, un desastre. Pero, bueno, por lo menos tuve la oportunidad de rodar con el circuito y ver las impresiones que me da este Volkswagen Polo GTI. ¿Cuáles son los rivales de este coche? Bueno, pues la verdad es que cada vez le quedan menos. No tenemos ya el Peugeot 208 GTI, el Ford Fiesta va a desaparecer. En fin, prácticamente lo único que nos queda son modelos como el Ford Puma ST, que no hay comparación, tiene un centro de gravedad mucho más alto y es un coche muchísimo más propenso a volcar que este, con mucha más inestabilidad que este Volkswagen Polo. Tenemos el Hyundai i20N, tal vez su principal rival. El Hyundai es un coche más racing que este, se siente más deportivo. La verdad es que probablemente sea el mejor GTI de la categoría que hay en este momento, el Hyundai i20, pero bueno, este tiene algunos detalles algo mejor conseguidos, es algo más cómodo en el día a día, más discreto. El otro, hay a quien no le gustan, pues eso, lo llamativo que es, el ruido que hace el escape, etcétera. Este Polo, pues bueno, es un poco más discreto y utilizable a diario. Desde luego, si lo que buscas son prestaciones y rendimiento, el Hyundai i20N le come las orejas a este Volkswagen Polo. Es más sport, el diferencial delantero autoblocante es mucho más eficaz que el sistema XDS. ¿Por qué os decía antes que no me gusta a mí mucho el sistema XDS? Bueno, como el sistema lo que va a hacer es frenarme la rueda que está patinando, lo que hace es precargar el circuito de frenos. Y esto va a hacer que en ocasiones tengamos un tacto de freno que no nos esperamos. ¿Por qué? Bueno, pues además coincide que eso va a suceder sobre todo cuando estamos practicando una conducción deportiva. Cuando el coche detecta que estamos constantemente tirando de la necesidad de que funcione el XDS, el sistema de freno está con mucha precarga y a nada que pisemos el pedal del freno, el coche frena una barbaridad, porque ya teníamos, digamos, el circuito sometido a presión. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues que en ocasiones,
cuando tú quieres acariciar un poco el freno simplemente por transferir un poco de pesos hacia el eje delantero y evitar el subviraje, el coche frena muchísimo más de lo que tú tenías previsto, porque como el XDS está empezando a frenar la rueda que a lo mejor estaba patinando, interfiere bastante en la conducción deportiva. En ese sentido, el XDS, aparte de que somete a un esfuerzo enorme a los frenos y desgasta muchísimo las pastillas y también mancha una barbaridad las llantas por el polvillo que van soltando, pues como digo, no me gusta demasiado ese sistema y prefiero un diferencial autoblocante tradicional. En ciudad es un coche que se maneja bien, la verdad es que la visibilidad es buena, las suspensiones en el modo normal bueno, son razonablemente confortables. Otra cosa es el perfil de los neumáticos. Por cierto, con la llanta de 18 es mucho más fácil el estropearlas contra los bordillos, etcétera. Personalmente no recomiendo ese extra, aunque hay a quien le resulta realmente atractiva su imagen. La caja de cambios automática en ciudad es definitiva para conseguir el máximo confort, y en conducción Sport la verdad es que también funciona muy bien porque es suficientemente rápida y además obediente. No es la típica que cuando se está acercando al corte te pasa a la siguiente cuando seleccionas el modo manual. En carreteras secundarias con 207 caballos la verdad es que el coche da para divertirse una barbaridad con él. La dirección es muy buena, tiene muy buen tacto en este tipo de curvas de radio variable. La verdad es que se siente muchísima precisión en ella. Es un coche que tiene una conducción muy agradable y que pide esa conducción Sport. La verdad es que sí que se siente precisión en el eje delantero y también nos ayuda bastante la trasera cuando la provocamos a base de lo que os decía, transferirle peso al eje delantero para dejar las ruedas traseras un poquito en el aire y que nos ayuden a redondear en los giros. En autopista es un coche que también se conduce muy bien, aunque es un coche pequeño, tiene suficiente aplomo en las curvas rápidas, ¿de acuerdo? Además las suspensiones absorben bastante bien cuando tenemos una zona en la que pasamos por una junta de dilatación o algún badén, la suspensión se recompone bien y la verdad es que transmite mucha seguridad y confianza. No es un coche para nada excesivamente nervioso o traidor. En conducción deportiva, bueno, la suspensión a veces es demasiado dura para algunos asfaltos, como esta zona de aquí en la que está bastante rizado, pero me ha gustado bastante el tratado de la suspensión. Las barras estabilizadoras están bien reguladas, es fácil que nos deje la rueda trasera interior en el aire en los giros más cerrados, pero como digo, la verdad es que el coche responde muy bien y como se espera de un modelo que tiene el apellido GTI. Aquí ya veis que con la lluvia que ha habido estos días hay bastante suciedad por el asfalto, así que hay que ir con bastante precaución. En fin, como os digo, es un coche que me ha gustado porque es muy fácil de conducir, es bastante eficaz, más eficaz de lo que parece. Tal vez la facilidad que tiene para llevarlo hace que nos parezca que vamos más despacio de lo que en realidad vamos, pero el coche se comporta muy muy bien. ¿Qué tal en cuanto a equipamiento por esos 32.000 euros que vale de partida o 36.000 en el caso de este ejemplar? Bueno, es mucho dinero por un Volkswagen Polo, así de claro. Es cierto que está bien equipado, tenemos un climatizador de doble zona, algo inútil en un coche con un habitáculo tan pequeño como este. Tenemos unos asientos que sí que son muy buenos, con una tapicería atractiva, un volante de muy buen tacto. El techo solar yo personalmente me lo ahorraría, además es una pasta, son más de 1.000 euros de extra, que lo único que van a hacer es añadir más peso en donde menos me interesa en el coche, elevando el centro de gravedad del mismo. En fin, en cuanto a confort, no hay queja. Asientos calefactados, que son un extra. Otra de las cosas que contribuyen a que esta unidad se nos vaya hasta los 36.000 euros. Como digo, en cuanto a confort no está mal. En cuanto a asistencias a la conducción, pues sí, tenemos asistente de mantenimiento en el carril, alerta de colisión con frenado de emergencia, supervisión de la fatiga del conductor, sistema de detección de señales de tráfico, faros adaptativos, en fin, prácticamente de todo. Pero también es verdad que eso va a ser obligatorio a partir de ya. Todos los coches homologados a partir de mayo del 2022 tienen que equipar pues, el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento en el carril, la alerta de tráfico cruzado trasero, la caja negra, limitador de velocidad inteligente, en fin. ¿Este coche está bien equipado? Sí, pero es que todos hoy en día ya lo van a estar. En cuanto a conectividad, disponemos de Apple CarPlay, Android Auto. Este además equipa el sistema
de audio de mayor calidad. El sistema, la verdad es que tiene un sonido envolvente muy agradable. Y tenemos también el puerto de carga inalámbrico y las aplicaciones de Volkswagen bastante útiles. Un navegador que funciona bien y un asistente por voz que, bueno, tienes que aprender algunas palabras clave para poderte comunicar con él sin problemas y saber cómo introducir bien una dirección en el sistema. En fin, en cuanto a equipamiento, no está mal, pero es que es muchísimo dinero por un coche que no deja de ser un Polo, aunque sea un GTI de 207 caballos. Por último, los consumos. ¿Qué tal está de consumos? Pues la verdad es que muy bien, es un coche que no pesa demasiado, la aerodinámica, aunque es un coche cortito, no está mal del todo, y como tenemos mucha potencia y muchísimo par, sobre todo, podemos tirar de desarrollos muy largos y llevar el motor bajo de vueltas. En autopista, el consumo medio está en el entorno de los 6,5, 6,7 litros, que no está nada mal. En carreteras secundarias a ritmos tranquilos podemos sacar medias en el entorno de los 5 litros y medio, 5,6, 5,7. En ciudad sí que se nos va a disparar el consumo por encima de los 7 litros, vamos a estar más bien cerca de los 8 litros a los 100 kilómetros, y lo que sí que se dispara una barbaridad es cuando practicamos una conducción deportiva en la cual vamos a ver medias de 15, 16 litros, pero bueno, eso es algo habitual en un coche sobrealimentado, en el cual le vamos a estar pidiendo constantemente que meta el aire y la gasolina empujándola dentro de los cilindros, así que no me parecen unos malos consumos para nada. Muy bien, pues así llegamos al final de esta videoprueba del Volkswagen Polo GTI. Antes de decirte qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de él, vamos a hablar un poco sobre sus posibles rivales. Hablábamos del Hyundai i20N. Como os decía, a lo largo de la conducción del vehículo, la verdad es que el i20N es un coche más sport que este Volkswagen Polo. Este Volkswagen Polo es un coche con el que se puede ir muy rápido y es muy fácil de conducir para la mayoría. De hecho, es más fácil de conducir que el Hyundai i20N, pero con un poquito de arte al volante. La verdad es que el i20 es claramente más rápido y sport que este Volkswagen Polo GTI. Por el contrario, me ha gustado más este coche para un coche de todo uso, ¿de acuerdo? Es más utilizable, más agradable en el día a día, etcétera, que el Hyundai i20N. Dicho esto, te recuerdo que te suscribas al canal de Autocasión, que actives la campanita para estar al día de los vídeos de pruebas que vamos a ir publicando, también de vídeos de coches clásicos que seguro que te llaman mucho la atención, vídeos prácticos muy útiles, y también que visites la página web de Autocasión para encontrar el Volkswagen Polo GTI de segunda mano al mejor precio que pueda haber. Además hay mucha variedad, prácticamente todos los que están a la venta en España en este momento los tenemos en la página web de Autocasión. En la parte de vehículos nuevos también vas a poder encontrar ofertas para comprarlo nuevo al mejor precio, y aparte de eso también tenemos la sección de renting, donde podrás conseguirlo con cuotas muy ventajosas. Además, si visitas la parte de actualidad de Autocasión, vas a poder ver la prueba escrita con todos los datos concretos de dimensiones, pesos, capacidades, el precio de cada uno de los extras, lo que trae de serie, lo que es opcional, etcétera. Dicho esto, ¿qué es lo que más me ha gustado a mí del Volkswagen Polo GTI? Bueno, pues por encima de todo, su polivalencia. Es un coche que tanto sirve para sacarte una sonrisa en un tramo como para utilizarlo a diario. Lo segundo que más me ha gustado son sus asientos. La verdad es que recogen muy bien el cuerpo, son muy ergonómicos, en fin, muy cómodos para viajar. Y lo tercero que más me ha gustado de este Volkswagen Polo GTI es que el motor tiene muchísimo par en la zona intermedia, los adelantamientos se hacen muy bien y la verdad es que el tacto del motor es muy agradable. ¿Qué es lo que no me ha gustado tanto del Volkswagen Polo GTI? Bueno, pues el sistema XDS es un sistema que no me gusta nada cómo funciona, es demasiado intrusivo, interfiere demasiado en la conducción, en el tacto del freno, castigamos muchísimo los frenos del coche, etcétera. Lo segundo que menos me ha gustado del Volkswagen Polo GTI es el funcionamiento de la cámara que detecta el resto del tráfico para modificar la huella de luz y no molestarles. Una vez más, falla bastante este sistema. Y lo tercero que menos me ha gustado en esta unidad en concreto son las llantas de 18 pulgadas, con muy poco perfil, hacen un poquito más bruscas las reacciones del coche al límite, y aparte de eso también quedan muy expuestas a rayarlas contra los bordillos de las aceras en las ciudades, a cortar el neumático contra alguna piedra o algún bache que surja en el asfalto. Un último consejo antes de despedirme, y es que si de verdad estás interesado en hacerte con un coche como este, un GTI, un coche compacto con buenas prestaciones, no lo demores demasiado, porque tiene toda la pinta que este tipo de vehículos tienen los días contados y no tardará mucho en desaparecer este tipo de alternativas del mercado. Así que eso, no esperes demasiado a cumplir tu sueño, porque es probable que al final no lo podamos hacer realidad. En fin, no me enrollo más, muchas gracias por haber aguantado hasta el final y como siempre no me queda nada más que despedirme y desearte mucha suerte. Hasta pronto.